Vamos a hablar con el historiador de Buenos Aires, Eduardo Lázari, porque no siempre en la Argentina hemos tenido gobernantes de escalas importantes, como un presidente o un vice, con conflictos judiciales, ¿no? La intención de este diálogo es repasar históricamente este tipo de situaciones y no desde lo político, eso está más que claro, ¿no? ¿Qué tal, Lázari? Ponce de León lo saluda, ¿cómo está? Muy bien, Ponce de León, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, lo mismo digo y gracias por atendernos. Bueno, ¿qué nos dice la historia desde el punto de vista de estas cuestiones que son de público conocimiento? Bueno, la historia argentina ha tenido una larga historia en la que los presidentes de la República podían ser cuestionados en términos políticos, pero no en términos de ética personal. De hecho, hasta Carlos Menem, nunca un presidente argentino, en tiempos democráticos y por los canales institucionales correspondientes, había sido citado por un juzgado nacional, ¿no? Bien. Esto para mí marca con claridad que los tiempos que estamos viviendo son de una excepcionalidad bastante notable. Bien, digamos que fue Menem el primer antecedente de este tipo de la historia. Sí, básicamente por acusaciones vinculadas al tema de la voladura de Río Tercero, que tiene que ver más bien con una cuestión de corrupción frente a lo que deberían ser las decisiones políticas, pero ni siquiera se, intuyó la posibilidad de un enriquecimiento personal, ¿no es cierto? Es decir, si uno mira la historia de la Argentina, nuestros presidentes se caracterizaron en general por no tener problemas vinculados a la corrupción económica y mucho menos vinculados a enriquecimiento ilícito. Bien. Eso sí constituye una novedad de los últimos años. Se dice que otrora los presidentes terminaban su función más empobrecidos de lo que asumían. ¿Esto es un dato que se pueda constatar? Sí, en todos los casos, incluso con presidentes recientes, como el caso de Eduardo Duhalde o de Fernando de la Rúa, para no ir a los históricos, incluso algunos que puede despertar alguna polémica, como es el caso de Juan Perón, no pasaron por la función pública en una búsqueda de enriquecerse personalmente. Por eso es interesante no perturbar el relato histórico con una intencionalidad política como se intenta hacer en estos años, de decir que siempre fue todo igual, cuando claramente no lo fue. Bien. Por último, y no le quiero ocupar más tiempo, internacionalmente, digamos, usted es el historiador de Buenos Aires, pero digo, internacionalmente pueden aparecer distintos antecedentes similares a estos, digamos, ¿hay algún país más propenso a este tipo de cosas que podamos conocer? Bueno, lo que llama la atención, y lo vemos con claridad, con la fortaleza institucional que la Argentina ha mostrado en los últimos años, llevamos casi 40 años de vigencia irrestricta de la Constitución y casi 5 periodos presidenciales en los que el titular termina su mandato como corresponde. No es común que esto se dé. En general, las grandes historias de corrupción en otros países se han dado en regímenes autoritarios o regímenes donde los partidos sobreviven mucho tiempo en el poder, el caso del PRI en México, algún caso destacado como, lo que pasó en Filipinas o en algunas dictaduras donde la falta de control republicano hace posible el latrocinio de los bienes públicos. Buen día, Eduardo, ¿cómo le va? Soy Analía. Buenos días, Analía. Yo lo voy a cambiar completamente de tema porque hoy se está cumpliendo un aniversario del éxodo jujeño. ¿Podemos hablar un poquito, aunque más no sea para mí, creo yo, una de las gestas más, o una de los episodios más
maravillosos de la historia argentina, esa muestra de coraje absoluta. Bueno, el éxodo jujeño que se produce cuando, luego de el fracaso de la primera campaña militar al Alto Perú y el ejército del norte en manos de Juan Martín de Pueyrredón, retrocede hasta Salta y en Yatasto asume como jefe del ejército Manuel Belgrano. Claro. Belgrano toma, digamos, a pesar de que a veces se lo desprecia como un gran militar, toma decisiones en el mejor sentido de la doctrina militar moderna de entonces y practica una retirada en toda la línea con el criterio de la tierra arrasada, y ahí en ese marco se produce el éxodo jujeño, que en general se lo ha relatado en una forma más romántica de lo que fue, porque fue una decisión tomada por el ejército bastante draconiana, en el sentido que, había que irse o irse. Incluso ahí aparece Manuel Belgrano con una dureza que en general el relato histórico no tiene, donde no había margen para no retirarse, eran tiempos de guerra, y bueno, esa voluntad del retiro desde el norte, que va a retroceder hasta Salta y va a llegar hasta Tucumán, de alguna manera fue una muestra contundente del empeño que se estaba poniendo en sostener la guerra de la independencia. A partir de eso, entonces, es que ha quedado como un hito importante que va a, tener una trascendencia mucho mayor cuando en un mes va a producirse la batalla de Tucumán, que da vuelta el reloj de la historia en la guerra de la independencia. Estamos escuchando a Eduardo Lázari. Lázari, para finalizar, ya usted tiene una enorme actividad los fines de semana, uno conoce, digamos, un poco su actividad, pero para que la conozca todo el gran público, los oyentes en general y demás, ¿dónde pueden encontrarlo? ¿A través de las redes o de una página web? Para que conozcan justamente esas actividades que usted realiza relacionadas con la historia. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. Tenemos una página web que es nuestra, forma central de comunicarnos con los amigos, que es www.eduardolazari, todo junto con z.com.ar. Ahí es que están todas las actividades que hacemos, la forma de inscribirse, todo se puede hacer a través de la página. Muy bien, Lázari, muy amable, muy gentil como siempre en recibirnos. Muchas gracias, Analía, por su queda a disposición.